Buenos días, bueno, buenas noches para nosotros ya en realidad. Vamos hoy a proseguir con los presocráticos, la segunda parte de los presocráticos. Esperamos que nos quede un poco más corto esta vez sí Sí, sí, que la sí, sí. primera parte. Esta vez sí que Vamos sí. a contar, sí, Jorge, vamos a contar solamente lo más fundamental. Va a continuar haciéndolo Jorge. Simplemente Sí, recordar que en el último capítulo pues nos habíamos quedado en Heráclito, de modo que vamos a hablar de Parménides, de Zenón, de Empédocles, de Anaxágoras, de Demócrito y de Leucipo. En principio yo diría que solamente esos. ¿No, correcto, Jorge? correcto. Vamos a Perfecto. ver lo que serían, si recordamos, dividido por modelos, el modelo eleático con Parmenides y Zenón, el modelo en jonio post-eleático con Empedocles y Anaxágoras principalmente, y luego el modelo atomista. Bueno, pues entramos ya a materia. El primero de ellos es Sí. Parménides, posiblemente uno de los filósofos más importantes dentro de los presocráticos o de los que tienen más renombre. No se sabe mucho de su vida, pero lo importante es la obra, este poema llamado, o al que se le dio el título de Sobre la naturaleza, ¿vale? Es una ruptura o una de las más importantes rupturas en la historia del pensamiento porque a partir de él, pues todos los filósofos presocráticos y luego autores posteriores tuvieron que dar una respuesta o dar una solución al problema planteado por Parménides. ¿Cuál es este problema planteado por Parménides? Pues el famoso poema eh, que está compuesto de un proemio y de dos partes, y la primera de ellas es de la que se conserva casi todo y está dedicada a la verdad. De la segunda hay muy poco y es de la opinión de los hombres. ¿Vale? Entonces, el poema, pues, trata sobre un famoso carro, ¿no? No sé si esto creo que más o menos todos, que lo tiran de ellos las Helíades, es decir, las hijas del sol, y le llevan ante una diosa, ¿no? Y allí empieza, pues, o ahí comienza el principio del poema, indicándonos que indicándonos varias cosas. Primero, que hay dos caminos para encontrar o para investigar, para conocer el camino de la verdad, que es y no es posible que no sea, y luego el segundo, el camino de la opinión del hombre o la opinión mortal, del que no es y el que es preciso que no sea. Con esto nos está indicando la imposibilidad de contradicción o nos está planteando lo que luego Aristóteles llamará la exclusión del tercio, bueno, el tercio excluso o el principio de no contradicción. Es decir, que algo puede ser o puede no ser, pero no puede ser y no ser a la vez. No existe esa posibilidad. Con esto nos está indicando o está llevado a una. Si lo interpreta solamente como una especie de acertijo lógico, pues sería una muestra del principio de no contradicción. Pero, tal y como está llevado, o tal como lo dice Parménides, se tiene que entender como un planteamiento metafísico. No podemos decir de lo que es, o de aquello que es, algo distinto que es. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de que, por ejemplo, ese ser actual ha llegado a ser, porque entonces hubo un momento en el que no fue. Estaríamos predicando el no ser de algo que es. Por lo tanto, estaríamos siendo incoherentes. No podemos decir, o de lo que es, no podemos decir que fue, era, sería o será, sino simplemente que es, y siempre y en todo momento. Por eso, y por otras partes del poema, Parménides afirmará que el ser, pues, por así decirlo, es inmutable, eterno, eterno entendido de la manera griega, ¿vale? Eterno, y por otras partes del poema, redondo, ¿no? También circular, perfecto, etcétera, imperecedero. Y el no ser, mm, desde luego no es, y es la vía de la opinión, la vía de, siguiendo más luego a Platón, la vía de la doxa.
Yo creo que tampoco hay mucho más que vamos a decir, más allá de que este pensamiento de Parménides nos aleja completamente de los sentidos, ya que el sentidos o los sentidos entrarían claramente en la vía del no ser. A través de los sentidos vemos que el cambio existe, cosa que parece ir contra este planteamiento o este axioma de que el ser es y el no ser no es. Entonces, la Muy bien, pluralidad no puede ser explicada de esta manera, ¿vale? Solo existe una unidad, el ser es uno. claro. No, no tenía muy presente Parménides ningún principio dialéctico como su antecesor Heráclito, ¿no? No, 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 No le cuadraba eso. no. Claro, por supuesto, Heráclito, o sea, habría que mencionar lo que lo has dicho, que Heráclito y Parménides son, yo diría que son los dos filósofos más importantes porque son los que más influyen después en Platón, ¿no? De hecho, Sí, podríamos decir correcto. que es, Platón es de alguna manera una síntesis entre la mayéutica socrática, la dialéctica heracliteana y el poema este sobre la naturaleza de Parménides. Parménides, claro, sí. En este caso, el mundo de las ideas sería el hijo de Parménides. Claro. Y el mundo más verdadero y tal, si es que Platón decía que existe tal cosa, que no lo sabemos. Sí, Pero bueno, sí. También es curioso todo el tema de que lo ejemplifique a través de un mito, ¿no? ya. No parece muy racional. No parece Bueno, muy loco. sí. No, no, no parece. Bueno, ya, pero sí, aquí está. Siempre con los presocráticos y luego incluso con Platón también veremos que por mucho que al final los mitos los utilizan como métodos de expresión, ¿no? Como en Sí. general que no está aún muy desarrollado la idea de un logos independiente que no tome los mitos como fuerza de explicar o como base de explicación, ¿no? No, claro. Sí que le daba mucha importancia a los dioses. Lo que pasa que, bueno, da igual, vamos. Sí, bueno, de hecho Vamos a pasar al hay un siguiente. poco de discusión sobre frente a quién llevan al poeta en el proemio a través del carro. Si se refiere a una diosa, ¿qué diosa exactamente es esta diosa de Parménides? Si es Atenea, si es... Pero la teoría más común es... Pentael, Sí, ya. la teoría más común es que es Atenea, pero no se corresponde con los planteamientos meteorológicos reinantes en la región de Lea en esa época. Así que, pues tampoco es lo que más cuadra, pero está dotada de género, eso sí, es una diosa. Sí, sí. La Pachamama. La Pachamama posiblemente, sí. Bueno, también interesante lo de las vías del conocimiento, ¿no? Ya como nos dice como que el conocimiento es un camino, ¿no? Que eso ya luego lo tomará Platón muy claramente en la caverna, como el ascenso, ¿no? Pues el camino también. El conocimiento no es algo que sea de un día para otro, bueno, que sea de un día para otro, es un proceso en el que al final llegas al objetivo. Vamos, sin más. Mm, luego, el otros Eleatas sería Zenón, que Zenón es un seguidor de los planteamientos de Parménides y que principalmente ataca eh, los planteamientos de otros presocráticos pluralistas, ¿vale? Sus argumentos van en contra de los defensores de la pluralidad. Entre ellos ataca a Pitágoras y utiliza siempre la misma construcción que es la reducción al absurdo, ¿vale? Principalmente tiene 5 argumentos, bueno, 6 argumentos muy famosos. Voy a explicar dos de los más famosos, el 3 y el 4. El argumento del estadio, que aparece en la física de Aristóteles, y el argumento de Aquiles y la tortuga, que también aparece en la física de Aristóteles. Que vienen a decir un El, poco lo mismo. ¿Mm? Sí, Que vienen a decir lo mismo. Vale, vale. sí, en general todos van sobre el mismo tema, ¿vale? Y negando la posibilidad del movimiento. El argumento del estadio es, pensemos, un atleta que recorre una distancia de un punto X a un punto Y
y es necesario que pase por el punto Z antes de llegar a Y. El punto Z es ese punto central entre X e Y. Sin embargo, antes de llegar a Z, tiene que pasar por un punto entre X y Z, que podemos llamar A. Pero ahora otra vez, de X a A, pues debe haber un punto central que llamaremos B y así sucesivamente hasta el infinito. Por lo tanto, el atleta será imposible que llegue a el punto, al punto que habíamos dicho al principio, a ese punto Y, porque siempre le quedará una mitad por recorrer. Y el argumento 4, Aquiles y la tortuga, pues es el mismo, ¿no? Es el de famoso de Aquiles y la tortuga, que luego ha sido también parodiado parodiado por, ¿cómo se llama? El de Alicia en el País de las Maravillas, por Lógico, mi amigo. Lewis Carroll. Lewis Carroll, efectivamente, que tiene un libro bastante interesante, bueno, s- parodiando un poco el planteamiento de Aquiles y la tortuga. Y pues también plantea lo mismo, ¿no? Que Aquiles jamás atraparía a la tortuga porque mientras Aquiles llegaba donde estaba la tortuga habrá avanzado y cuando llegue a donde estaba de nuevo la tortuga habrá avanzado también. Y así hasta que, por reducción al absurdo, sería imposible que jamás le alcanzase. Hay más argumentos, el resto van en contra de la idea, por ejemplo, de magnitud, etcétera, pero bueno, en general todos son con los del movimiento. Hay uno también de una flecha y el argumento de la flecha que también aparece en la física de Aristóteles, etcétera. Zenón, por lo tanto, se encarga de utilizar una serie de argumentos, principalmente la reducción al absurdo, para criticar a los que se atrevan a ir en contra de Parménides. Muy bien. Y por otro lado, tenemos a Meliso de Samos, que no se centra tanto en la refutación como Zenón, sino en la defensa de sus planteamientos. Principalmente con lo que nos tenemos que quedar es que Meliso de Samos empieza a hablar de, lo cual es un poco curioso, bueno, nos empieza a decir que, a ver cómo decirlo, rechaza que algo infinito en el tiempo pueda ser limitado en el espacio, ¿vale? Vamos a plantearlo así. Porque en ese caso no habría nada más que él mismo. Entonces limitaría con el espacio vacío. Y como el no ser no puede estar junto al ser y, bueno, no pueden coexistir o estar juntos el ser y el no ser, es necesario que el ser, que este ser de Parménides, sea ilimitado, ¿vale? Entonces, mm, una nueva característica, ¿vale? Porque claro, si es circular, bueno, si solo es circular, estaría el ser y el no ser. Ser todo lo que sería este ser parmenidio y luego no ser aquello que esté fuera. Pues no, eso Y es entonces el no ser sería ser. Claro. exacto, sí. Y también le dice, o Meliso introduce que el ser tiene que ser incorpóreo, porque de ser corpóreo tendría dimensiones. Y al tener dimensiones, no sería uno, sino múltiple. Entonces tiene que ser incorpóreo. Bueno, y ahora yo pasaría ya al modelo jonio-posteleático, sencillito, con uno de los autores yo creo que más raros, Empedocles de Acragante, que es Sí un que- admirador de Parmenides. Sí, No, sí que es raro el tío este. sí, su obra es acerca de la naturaleza y purificaciones, me suena. Y sí, acerca de la naturaleza y purificaciones. Y que ya decía Aristóteles que escribía de una manera muy ambigua. Pero en el fondo es algo muy extraño porque toma a Parménides y se declara seguidor de Parménides, toma todos los elementos que caracterizan al ser, ingénito, imperecedero, no coexistente en el vacío, es decir, todo lo de que había dicho Parménides y luego Meliso de Samos, pero considera que es importante explicar el origen de la vida y de la muerte.
Cosa que Mm. Parmenides en ningún momento había hablado de ello. Parmenides solo hablaba, pues claro, porque parece un poco absurdo, porque esto sería parte de estos cambios sustanciales o que luego accidentes sustanciales, luego iba con Aristóteles, pero claro, que son solamente movimientos, que para Parmenides serían un engaño de los sentidos. Ah, pero es Y, que Empedocles va en contra de Parménides. pero Parmenides coge todo, acepta que el ser sea todo eso, todo lo que dice Parmenides, pero dice que vida y muerte se explican por la reunión o disociación de unos elementos originarios, que son los de la teoría de elementos. Los cuatro elementos, o la teoría de los cuatro elementos. Estos cuatro elementos se mueven por dos fuerzas o dos personificaciones, sí, dos fuerzas personificadas que recibirán el nombre de amistad o filia y odio, que son una especie de principios eternos, de razones, en sentido amplio, de cosas que dan orden, logos, que van uniendo a los semejantes con desemejantes y generan pues múltiples combinaciones de lo real. Este filia y cotos, odio, perdón, amistad y odio, son los que van acercando al aire, al fuego, al agua y a la tierra y creando todas las demás cosas. Esto pues lo aplica no solo a su metafísica, sino también a su teoría del conocimiento, explicando a través de esto, pues por ejemplo, la nutrición o por qué los objetos emiten efluvios, etcétera, etcétera. De hecho, también, bueno, sin más, es bastante peculiar en estos planteamientos, ¿no? De cómo se relacionan los cuatro elementos a través de estas fuerzas generadoras. ¿Algo más Muy que decir de Empédocles? Empédocles, bien. perdón. No, por mí no. Vale. Bueno, también por confirmar, bueno, por confirmar, por añadir, la figura de divinidad es muy parecida a la de Genófanes, que le habíamos hablado en el capítulo anterior de inteligencia pura, ¿vale? Por lo que jamás puede ser antropomorfizada. ¿Vale? Vale. Y vamos Joder. con Anaxágoras, otro peculiar, que bueno, se estudió con o tuvo en su haber el estudio del pensamiento pitagórico y del eleático, principalmente Parménides, Meliso y Zenón. Y también el estudio de la filosofía de Empedocles. No sé si lo sabes, pero fue condenado a la impiedad, como luego fue Sócrates. Ah, mira, pero este pudo escapar, ¿no? Sí, sí, bueno, le desterraron. A este le Ah, de desterraron. Ferran. Sí, Bueno, fue matas. porque dijo que el sol era una piedra y que era pues Cállalo. una piedra de un meteorito caído en tierras griegas. Mm. Eso no se podía decir. Joder, pues lo No que había se dicho podía, es Parménides. que hay muchas cosas que no se podían decir. Pobrecillo. Ya veo, ya. Pero Bueno, bueno, en eso ya este está. caso de Anaxágoras tenemos que decir que la materia, em, si tenemos con Empedocles que las cosas, estos cuatro elementos se mezclan para dar lugar a todo lo existente, a esta especie de pluralismo, él asume que estas cosas han existido siempre, ¿vale? Por lo tanto, la materia originaria es infinitamente divisible, continua, unitaria, porque nunca hay un elemento lo suficientemente aislado de los demás como para verse separado, ¿vale?
Estos elementos mínimos serán estas semillas que serán las materias existentes en el universo. En los principios eran una especie de como de masa compacta, ¿no? Entonces en primer lugar nos contará que todos los elementos provienen de semillas que se han ido luego mezclando entre ellas, ¿vale? Dando lugar a todo lo que tenemos en la actualidad. Pero Vale. también, más allá de este planteamiento, por así decirlo, de origen, también tenemos su punto más importante, que es que empieza a pensar que no hay un principio material, o no busca cuál es el principio material del universo, sino qué causa o cuál es la causa del cambio y del movimiento de las cosas, ¿vale? Es el primero que empieza a decir, bueno, las cosas cambian y qué provoca que esto cambie. Y él empieza a hablar de un orden universal o que llamará con el término nous, ¿vale? Yo no creo que se pueda traducir muy claramente, pero es una especie de principio de organización del universo. Todas las Vale. mezclas entre semillas y el movimiento provenían de esta actuación o de la actuación de este nous, pues como por así decirlo, como mente creadora o mente que provoca el orden, ¿no? Una especie de divinidad, aunque tampoco es una divinidad, ¿no? Una fuerza rectora del universo que hace que todo tienda al orden, ¿vale? El Vale. nous gobierna todas las cosas. Claro. Que por cierto, el nous es muy curioso hasta qué punto es cognoscible. Es decir, las leyes del nous, por así decirlo, o por el cómo funciona el nous, si eso no es cognoscible, ¿no? Eso ya dará para bastantes problemas posteriormente. Pero bueno, hasta aquí simplemente nos dice que este nous regula y provoca y genera el mundo. O bueno, hace que el mundo sufra cambios, ¿no? Muerte y vida, por lo tanto, son quitados, o la muerte y la vida no tienen mucho sentido en el planteamiento, al igual que en Empedocles. Y un poco la crítica que recibe ya en su época es cómo el nous, siendo incorpóreo, puede actuar en algo corpóreo, como el mundo. Y a este problema, simplemente por nombrarlo, le intenta dar respuesta a Diógenes de Apolonia, indicando que simplemente poco posterior a Anaxágoras, nos viene a decir algo así como que este nous realmente es el aire y es corpóreo y mente y principio rector a la vez, ¿vale? Vale. Es decir, que el aire es a la vez lo que genera el cambio en todo el mundo, es material, y a la vez es un principio ordenador y racional que, siendo material tiene las características del nous, ¿vale? Fácil. Bueno, de hecho, por poner una cita, eh, refiriéndose al aire, ¿vale? Todos ellos, porque hay distintos tipos de aire, ¿no? Y como hay distintos tipos de inteligencia, todos ellos viven, ven y oyen por la misma cosa y tienen el resto de su inteligencia originado por la misma cosa, que es el aire, ¿vale? Sí. Modelo, y por último, vamos a terminar rápidamente con Leucipo y Demócrito. Para empezar, de Leucipo no se sabe absolutamente nada, pero absolutamente nada, y de Demócrito unos 300 versos de su obra, que se supone que era muy extensa. Espérate. Para que Ta- creérselo. sí. También son contemporáneos, al menos Demócrito, que se sabe, ¿no? Porque de Leucipo se sabe muy poco, pero bueno, también como Leucipo se supone que fue maestro de Demócrito, pues no irían muy lejos de tiempo, pero fueron contemporáneos a Sócrates, Platón y los sofistas, ¿vale? Sí. Vivieron más o menos en la misma época. De hecho, pues bueno, es famosa la acusación sobre Platón de que quemó la obra de Demócrito, pero bueno, que no sé hasta qué punto hay verdad en ella. Em,
los atomistas al principio, según Aristóteles, se tomaron muy en serio las exigencias de Parménides. De hecho, se supone que Leucipo respetó en vida los caracteres del ser parmenidio, asumiendo las posturas también de Empédocles respecto a los elementos. Pero cuando tenían problema a la hora de hacer frente a la pluralidad de formas que presentan los sentidos y la teoría del ser de Parménides. Entonces, para solucionar esto, elaboraron la teoría de los átomos, atomoi en griego. Átomo es la partícula, es una especie, es la partícula en la que más pequeña que no puede ser dividida. O, bueno, sí, aquella partícula que ya no puede ser dividida en más partes. El átomo es para los atomistas un ser corpóreo, ¿vale? Es materia. Vale. Y argumentan que pues estas partículas estaban o ocupaban el espacio a lo largo de todo el mundo. Estas partículas solucionaban, por lo tanto, el problema de Meliso de lo infinito y lo finito, de que es imposible que lo infinito quepa junto a lo infinito y tampoco junto a lo finito. Entonces, lo que nos viene a decir es, lo que hay es infinitas partículas finitas, en vez de un solo ser infinito. ¿Se entiende? Es una, Sí, es una solución más ingeniosa, porque si hay un solo ser infinito no podemos explicar el mundo. Pero si hay infinitas partículas finitas, el ser, por lo tanto, podría seguir siendo estas infinitas partículas, porque tienen la propiedad de infinitud. Lo que puede rompen, ser por lo así. tanto, no es con la infinitud del ser, sino con la unidad. La finitud del átomo libraba al ser de estos problemas que tenía Meliso y que tenían desde Parmenides, ¿vale? Porque claro, es bastante problema que un infinito esté junto a otro infinito, ¿no? Eso solo para matemáticos. Claro. No Em, hay quien se crea. sí, no hay quien se lo crea, no hay quien se lo crea. Entonces, la realidad es corpórea, material y plural. Está formada por átomos que son ingénitos, imperecederos, iguales a sí mismos en todo momento, infinitos en número y también en formas y tamaños. Estos átomos se van agrupando por semejanza o simpatía entre ellos, creando la diversidad de lo real, ¿vale? Y soluciona, bueno, y también en esta situación de semejanza se crean y chocan repetidamente, generando un movimiento que acaba por crear una membrana que los une. Esto además soluciona el problema de Anaxágoras de cómo la mente ordenadora ejercía su influencia, siendo absolutamente incorpórea, porque en este caso sería el propio suceder de los átomos, los que son corpóreos, los que se irían ordenando, ¿vale? Por lo tanto, soluciona un poco la mayoría de problemas hasta el momento. Y la pregunta es el por qué se mueven, un poco la que da lo que el mayor problema que tenían a la hora de explicarlo. Y la solución es una cuestión que retoma Aristóteles y que los atomistas cerraron con que la existencia del vacío era ración explicativa suficiente. Ya está. Vale. Es una pregunta ociosa, más o menos. Es el resumen. Bien, bien, Pues bien. esta es un poco, por resumir, un poco todo lo que hemos comentado. En- Bueno, podríamos hablar también un poco de la ética de Demócrito, porque es un poco, es contraria a Heráclito, pero bueno, ya sería meternos en un poco en tonterías, pero bueno, simplemente Demócrito se preocupa por las experiencias de los hombres, hablando de conceptos como amistad, justicia, conducta moral, y Sí. de una manera bastante simple, ¿no? Que ya anunciaban el giro antropológico de los sofistas, más o menos es lo que nos viene a decir. De hecho, convivió con ellos, es que también anticipaba, pero si es que se le podría haber categorizado en sofista si no hubiese hablado tanto de la naturaleza, ¿no? Pero bueno.
Claro. Pues más o menos, por resumir, es la búsqueda de un primer principio, ¿no? Todos estos autores buscan un primer principio, un arjé, que explique la totalidad de lo real. Y una nota Vale. discordante con los atomistas, ¿no? ¿Con los, perdón? Con los atomistas, un poco, que Ah, desisten de este principio y se ponen a explicar la estructura a través de una especie de mecanicismo. Bueno, de lo que luego un protomecanicismo. vale. Pues nada ¿Crees más que añadir. que toda esta cantidad de filosofías que se estudian las unas a las otras va a tener alguna repercusión en las filosofías posteriores? Pues me imagino que sí, me imagino que sí. Una pregunta, ¿eh? Sí, Yo creo que sí que la va a tener, fíjate lo que te digo. sí, me da a mí que sí, me da a mí que sí. Así, en Hombre, plan continuidad, ¿no? y Es que imagínate ser un griego de esta época y mm, leer el periódico. No, es que ahora resulta que el ser ya no es uno, sino que son muchos, son cuatro, fíjate, mira, tierra, fuego, aire, como los Pokémon, más o menos, y ¿sabes? luego a Zenón diciendo, ya, ya, pero la flecha no se mueve. Claro. Pues no, pues al final te cansas, claro, normal. Al final uno tiene Claro. cosas mejores. ¿Y tú qué crees que pensaría Demócrito cuando, Leucipo y Demócrito? Bueno, fue Demócrito, ¿no? Cuando le dijesen que un pensador del 1800, inventor del marxismo, hizo su tesis doctoral de él. ¿Cómo se le Ya. debió quedar la cara? ¿Cómo se quedaría Demócrito Ya, si se lo dice? pues preocupa, seguramente. Seguramente preocupado. Seguramente preocupado. Sí, Sí, sí. como si San Agustín le dijese, bueno, no a San Agustín, bueno, Heidegger habló mucho de San Agustín. Como si le dijesen, si a San Agustín le dijesen que Heidegger había hablado de él. Sí, pues diría, ¿quién? ¿Ese? Joder. Joder, me ha tocado el peor. Sí, tal cual, tal cual. Nah, nah. ¿Qué va? Pues nada, lo dejamos por aquí. El próximo Pues, día, sofistas. próximo día, sofistas. Muy bien. Venga, Pues nada, hasta luego. hasta luego.